Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Leemos, hermanos, del verso 8 al 12, de aquí de Romanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A qué vino Él? A confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes eran esos padres? Los profetas, ¿verdad? Y para los gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Verso 10. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Se fijó, hermanos, que menciona muchas veces los gentiles? Esta carta que fue enviada a los romanos, en Roma habían demasiados israelitas, judíos, y esa mentalidad incluso está ahorita en la iglesia, hermanos. Que muchos creen de que nosotros estábamos ignorados, los gentiles, en el plan de Dios, y que nosotros entramos al plan de Dios porque los judíos negaron a Dios. Entonces, como que Dios cambió de plan, porque ya que los judíos no lo recibieron, entonces los gentiles entramos. Y muchos se preguntan: ¿y qué tal si los judíos hubieran recibido a Jesús? Entonces no hubiéramos entrado los gentiles. Esa es la pregunta que muchos se hacen. Hermanos, Dios ya tenía planes con los gentiles. Dios había hablado de las promesas. Es más, le dijo a Abraham: y tú serás, le dijo por padre, a las naciones, no a la nación. Y en ti serán benditas, le dijo, todas las, no la nación, las naciones. Y Pablo aquí rectifica y dice que los gentiles estaban en el plan de Dios. Y esto ha habido gran confusión. Incluso hay muchos cristianos ahora que se hacen pasar por judíos porque dicen que ellos son los nuevos judíos. Unos que ya nosotros somos los nuevos judíos. Hermanos, esto no es así. La Biblia habla específicamente que Dios tenía un plan. Dios empezó un plan con Abraham de formar un pueblo, de formar una nación, y de esa nación que sean benditas todas las naciones por medio de Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, que esto estaba en el corazón de Dios. No es algo que espontáneamente, ok, pues plan B, porque el plan A no funcionó. Usted ha oído, hermanos, que mucha gente dice que Dios siempre tiene un plan B. ¿Cuántos han oído eso? Dios tiene un plan B. Hermanos, eso es mentira. O sea que Dios está esperando, si el plan A no funciona, el plan B va a funcionar. No, hermanos, Dios solo tiene un plan, y el plan es a través de Jesucristo. Hermanos, y Dios ha llevado el plan todo el tiempo, hermanos, y ese es el plan, a través de Jesús, bendecir todas las naciones. Dios no se equivoca. Por eso hay veces, hermanos, mucha gente cree que Dios cambia de ideas, hermanos, porque realmente hay este tipo de confusiones. Entonces habían estos conflictos entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles. Les expliqué la vez pasada, hermanos, que eran gentiles. Gentiles para los judíos
era el resto de la gente, aquel que no tenía a Dios, la chusma, el gentillal, esos eran los gentiles. Para los griegos, hermanos, todos aquellos que no tenían cultura eran los bárbaros. Todos aquellos que no tenían cultura eran los bárbaros. Entonces, nosotros, hermanos, eran una gente despreciable que realmente a veces no había planes. Y esto, hermanos, creó entonces conflictos en la iglesia. ¿Okay? Vamos a ir aquí a Romanos, capítulo 1, verso 13, 14 y el verso 16, por favor. Vamos a ver, hermanos, que Pablo quiere demostrar que los gentiles estábamos en los planes de Dios desde el principio. A ver, hermana. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Okay. Pablo, desde que empieza esta carta, hermanos, él se identifica como apóstol de los gentiles. Él daba testimonio a los judíos, griegos, sabios, no entendidos, pocos entendidos, hermanos. Y a través del proceso, Pablo va enseñando, hermanos, que el plan de Dios con los gentiles, hermanos, era un plan que ha venido desde el principio. ¿Cómo hace los planes de Dios, hermanos? No me pregunte, porque si yo supiera bien los planes de Dios, hermanos, imagínense. Si me cuesta entenderlos en la Biblia, ahora entender cómo hace los planes de Dios, lo que sí sé, hermanos, que los planes de Dios funcionan. Eso es todo lo que le puedo decir, que los planes de Dios sí funcionan. Imagínense, hermanos, Dios escoge a un hombre entendido, estudiado, para ir a predicar a los gentiles. Y escoge a uno que no tenía estudio, hermanos, y tenía muy poca conocimiento para ir a predicar a los judíos, Pedro. Yo lo hubiera hecho al revés. Pero Dios, hermanos, Él conoce los planes y Él sabe. Ahora, ¿por qué? Entiendo, hermanos, por qué a Pablo. Porque Pablo tenía mucho conocimiento y tenía que, a través de la palabra y del conocimiento que él ya tenía, convencer a los gentiles, hermanos, que Jesús era la promesa para los gentiles también. Y Pedro tal vez no tenía esa capacidad. Pero al principio tal vez uno no puede ver por qué hace esas cosas Dios. Y así a veces, hermanos, no podemos ver por qué Dios hace muchas cosas, pero sí le puedo decir que los planes de Dios son perfectos. Jesús, hermanos, Él vino a los judíos, y esto es una de los problemas que mucha gente tiene. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Muchos dicen, bueno, ya ven, y como no lo recibieron, entonces entramos nosotros. Hermanos, en todo el Antiguo Testamento estaba escrito la negación de los judíos para que los gentiles entraran. Ahora usted dirá, entonces a propósito Dios les cegó los ojos y los oídos a estos hombres para que pudiéramos entrar. Bueno, así lo dice la palabra. ¿Y por qué lo hizo así? Hermanos, yo no sé, solo sé que así fue. ¿Ok? Ahora, hay un tiempo oscuro para los judíos, hermanos, que viene un tiempo de prosperidad para ellos en la palabra de Dios, pero hasta ahorita, hermanos, no ha llegado, y este es el tiempo de los gentiles. Entonces nosotros tenemos nuestro tiempo ahorita, y no vamos a decir que nosotros somos los israelitas de hoy, o tomando la posición de los israelitas, tratándonos de creer israelitas. Sabemos nosotros, hermanos, que nuestra bendición viene de los judíos, porque Jesús es judío. Entonces, de ahí viene nuestra bendición, pero usted no es judío, usted es gentil, específicamente usted es gentil. Él vino, entonces, hermanos, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 5:17, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Okay, Jesús vino a cumplir la ley
todo lo que se había escrito de él, cada parte, hermanos, tenía que cumplirse desde la circuncisión, el nacimiento, hasta la muerte, todo lo tenía que cumplir. Entonces él vino, hermanos, para a cumplirlo todo lo que se había escrito. ¿Fue un accidente que los judíos no lo hayan recibido? No, fue un cumplimiento de la palabra. Él vino a cumplir todas las promesas. El judío salvo alaba a Dios, hermanos, porque el judío convertido a Cristo alaba a Dios porque reconoce que la palabra de Dios, hermanos, se verifica en Jesús, que en Él está la verdad. Pero el verdadero judío que no recibe a Jesucristo, hermanos, no ve las promesas de Dios para los gentiles. Es más, hay muchos judíos, hermanos, que usted ni las manos le puede dar porque usted, hermanos, no es don nadie. Yo y todos ustedes, hermanos, somos don nadie para ellos. Y desgraciadamente así miraban muchos en Roma, hermanos, a muchos gentiles con un desprecio. Y Pablo quiere aclarar eso, hermanos, que eso no es así, que los gentiles estamos en los planes de Dios. Vamos a ir aquí a Salmos 117, por favor, verso 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas. Ok, pausa. ¿Dice nación? Naciones. Ok. ¿Se equivocaría el escritor? ¿Ah? ¿Y por qué los judíos no logran ver esa parte? Alabar a Jehová, naciones. Entonces, ¿quiénes entran ahí? Usted, Guatemala, México y todos los gentiles, ¿verdad? A ver, hermana, desde el principio, por favor. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Dios es fiel para siempre. Ok, Él cumple. Hay una promesa bien clara aquí en Deuteronomios. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 32, verso 43, por favor. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación con la tierra de su pueblo. Fíjese que al final dice de su pueblo, pero alabar a Jehová, a naciones todas. Las naciones todas son benditas en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, está explicando esto porque esto ha causado un problema en la iglesia de Roma. Y note, él primero trató doctrinas desde el capítulo 1, hermanos, hasta el capítulo 11. En adelante, hasta ahí, hermanos, trató doctrina. Después empezó a tratar problemas que existían, hermanos, en la iglesia. Este es un tipo de problemas que existía incluso en varias otras iglesias. Los judíos despreciaban a los gentiles. Hermanos, era mucha gente que no entendía. Acuérdense cuando Pedro, Dios le tuvo que revelar, hermanos, para que fuera a hablarle a un gentil. Y él dijo, yo nunca he comido ese tipo de animales, porque Dios le dijo, mata y come. Hermanos, y él dijo, no, yo no como ese tipo de animales. Y le dijo, hermano, no llames inmundo lo que Dios ya limpió. Dios ha limpiado a los gentiles como a los judíos, hermanos, a través de la misma sangre y a través del mismo sacrificio de Jesucristo. Amén. Vamos a ir aquí al verso 13 de Romanos 15. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Okay. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, Pablo termina entonces, hermanos, este pasaje con una maravillosa, hermanos, intercesión. Él pide una bendición para el pueblo de Dios, ya sea judíos o sea gentiles, que todos, hermanos, esperen y tengan esa paz
¿Por qué? Porque esto crea problemas en la iglesia. Esto crea divisiones. ¿Se ha fijado, hermanos, que en las iglesias se crean divisiones por creencias a veces muy absurdas? Dije yo la vez pasada, hermanos, hay iglesias que se dividen por el velo. Yo conocí iglesias que se dividieron, hermanos, no solo porque no usan velo, sino porque querían que fuera de cierto color y cierto tamaño. No solo les imponían el velo, sino que también querían cierto color, y eso, hermano, hacía que la iglesia se dividiera. Hay divisiones en la iglesia, hermanos, que por falta de entendimiento la gente sigue a estas personas, y lo que sucede, hermanos, que esta gente sigue esas tradiciones de estas personas, hermanos. Usted ha visto, para todos hay seguidores, hermanos. Mire, existía David Koresh. Ahorita, hermanos, está este señor hondureño, creo que es Santiago Zúñiga. Hermanos, un hombre que maltrata a las mujeres, les habla horrible, hermanos. Y la gente le aplaude, la gente lo recibe. Y eso es lo que le llama a veces la gente una predicación dura. Hermanos, Pablo era noble, Pablo era sencillo. Muchos dicen que Pablo era rústico. En todas las cartas que miramos y hemos estudiado de Pablo, hermanos, no hemos visto ese carácter. Hemos visto un Pablo amoroso, incluso para corregir a los corintios, hermanos, que era una de las iglesias más. Mire, decirle a alguien corintios era, hermanos, decirle casi que eran gente, hermanos, que era la gente más desechada. O sea, la gente que vivía una vida, hermanos, liberal. Decirle, tú eres una persona al estilo de Corintios, era, hermanos, decirle, tú eres una persona completamente liberal. Aún a ellos los trata, hermanos, como hijos, y les trata que eran gentes conflictivas, hermanos. ¿Qué había ahí? Divisiones. Había preferencias, ¿no? Que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Cristo, hermanos. Había un tipo de tantas ideas en ese lugar, y Pablo los trata con amor. Miramos a este señor Santiago Zúñiga, hermanos, que trata a la gente, pues la verdad yo no veo ningún amor, hermanos. Les dice perras, les dice yeguas, les dice, y hermanos, y las hermanas lo siguen, ¿va? Bueno, yo no sé la gente qué es lo que le gusta, ¿verdad? Pues bueno, gloria a Dios, ¿va? Dice que todos los hermanos experimentemos esa paz. Todos, cada uno de nosotros experimentemos esa paz. ¿Cómo se necesita, hermanos, que haya paz en las iglesias? O sea, que no hayan conflictos. ¿Qué es paz para usted? Cuando su hogar está bien, cuando todo camina tranquilo. También la iglesia necesita paz. Que la gente no sea conflictiva. Porque este tipo de conflictos, hermanos, quita la paz en las iglesias. Sí, mire, lo leemos otra vez. No creo que Pablo lo está diciendo por gusto. Dice, y el Dios de esperanza, o sea, la esperanza que nos ha dado en Cristo Jesús, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Si no hay paz, no podemos abundar en el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay conflictos. Cuando usted tiene conflictos, ¿usted tiene paz con el Señor? Además, a veces ni ganas de orar le dan, ¿no? Porque se siente usted, hermanos, atropellado. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí a Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hay paz, dice que pasa todo el entendimiento, pasa cosas que no puede entender. La paz en la iglesia, hermano, es tan necesaria que entre los hermanos se mantenga esa paz, porque realmente, hermanos, a veces cuando hay conflictos en las iglesias, hermanos, se altera la gente. La gente empieza, hermanos, a dividirse, a ver cosas. Y tan necesario, hermanos, que usted tenga paz. Jesús dijo, mi paz os dejo,
Mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, tener paz no quiere decir que no van a haber problemas. Tener paz es saber, hermanos, que Dios está en control. Tener paz es saber, hermanos, que Dios sigue, hermanos, fiel a sus promesas. Y que cuando vengan los problemas, hermanos, usted sea una persona de paz. En los hogares, ¿cómo se necesita la paz? No la hermana paz, sino usted que tenga paz en su hogar. Porque hay gente que se pelea por cualquier cosa, hermano, hasta por el control remoto de la... ¿Dónde lo pusiste? Si la pobre mujer busca y busca el control remoto de hermanos de la televisión, porque el hombre enojado, hermano. Imagínense antes que era de botón, tenía que irle a dar, bueno, los hijos eran el control, va, mijo, cámbiale. Y los hijos eran el control remoto, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, que el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Note, Pedro, lo que dice aquí, hermanos, es que vamos a pasar por diferentes pruebas, pero que en esas pruebas Dios sigue trabajando en usted. En las pruebas, hermanos, usted se fortalece. Cuando miremos Corintios, vamos a ver, hermanos, que hay gente que sale escapando de las pruebas, buscando auxilio. Hermanos, las pruebas es necesario afrontarlas, porque a veces a través de ellas, hermanos, somos fortalecidos. La Biblia no nos dice que no vamos a pasar problemas, al contrario, dice que por diversas pruebas vamos a pasar. ¿Y cómo se mantiene la paz en las diversas pruebas? Que esté confiado usted, hermanos, que Dios en las diversas pruebas, Dios está ahí. El que empezó la obra en usted, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Acuérdese que el que empezó la obra no fue usted. ¿Quién fue el que empezó la obra? Cristo. Él empezó la obra en usted y Él la va a terminar. Usted, hermanos, no ha empezado ninguna obra. Fíjense que muchos dicen cuando yo vine a Jesús o cuando yo me convertí, cuando yo oí a Cristo, como que andaba perdido Cristo. Hermanos, Cristo empezó una obra en nosotros y Él la va a ir perfeccionando y la va a ir moldeando, hermano, a través de todas las circunstancias de la vida, hermano, va a ir perfeccionando nuestra vida. Pero no perdamos el gozo. Miremos todos estos, cuando usted lee, hermano, la historia de cómo mueren muchos de los mártires, incluyendo los apóstoles, usted se da cuenta, hermanos, que estos hombres murieron con gozo. Es más, Pedro dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Otros, hermanos, murieron quemados, otros murieron golpeados, y, hermanos, otros fueron echados a los leones, y hermanos, de diferentes maneras. Pero ¿sabe qué? Esta gente, aún en esos problemas, tenía paz, tenía gozo en su vida. Nosotros cuando llegamos a los momentos difíciles, hermanos, perdemos la paz. Hay muchos que nomás oyen hablar al presidente Trump, hermanos, y se les va la paz. Más cuando empiezan a oír del muro, ¿va? Ay, otra vez el muro. Y miren, ¿cuántos años lleva el presidente, hermanos? Y ningún
Es más, no ha podido hacer ningún muro. Pero si Dios lo permite, lo va a hacer. Y si Dios no le permite, no lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 14 y 15, hermanos. Véngase aquí conmigo. Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos. ¿A quiénes les está hablando esto? Pero estoy seguro de vosotros. ¿A quiénes? ¿A usted o a quiénes le está hablando? A los romanos. Y claro, se lo dice a Juan para que lo diga Pedro, ¿ah? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte, mire cómo es Pablo, dice, con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios, gracia de Dios me es dada. Ve a un Pablo agresivo. Él está incluso diciendo, perdónenme este atrevimiento por escribirles esto. Pero me atrevo a escribirles a ustedes. ¿Cómo sería uno de los líderes de ahora, hermanos, con esa agresividad, ese altanería que muchos predicadores tienen, hermanos, que se sienten que por ellos la iglesia está como está? Hermanos, la iglesia no la maneja un hombre, la iglesia la maneja Cristo. Así como Cristo pone, también quita. Si no, mire Evo Morales, hermano. Así como quedó, salió, y así, hermanos, los hombres salen. El apóstol, hermanos, escribe esta carta con plena autoridad apostólica, pero con un amor a los hermanos. La iglesia, en gran parte, hermanos, era una iglesia bastante diversa. Usted sabe, hermanos, que Roma en ese tiempo era igual que los Estados Unidos. Ahí había gente de África, hermanos, ahí había gente de todas partes del mundo en aquel tiempo, con diferentes culturas, con diferentes ideas. Y así había una iglesia, hermanos, también diversa, donde había de todo tipo de ideas también, hermanos. Pablo tiene que corregir estas cosas. Véngase aquí a Romanos capítulo 1, verso 1, hermanos. Desde el principio Pablo les enseña, hermanos, que él les escribe esta carta con autoridad apostólica. Capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gloria a Dios. Pablo, hermanos, apartado para el ser siervo de Dios. La iglesia, en gran parte, le dice, hermanos, era una iglesia entonces bastante madura en Roma. Era una iglesia bastante madura. Pero también, hermanos, tenían muchos conflictos. Note, hermanos, que no les escribe muchos detalles a ellos, como a otras iglesias, como la de Corintios, hermanos, que les tiene que hablar hasta de vestuarios, porque la gente era, hermanos, desorganizada. Hermanos, Corintios, pero vamos a ver, hermanos, la prostitución y todo eso, hermanos, estaba metido en las iglesias, hermanos. Entonces Pablo tiene que ser un poco más duro con los corintios, pero aquí a los romanos, Pablo, hermanos, es un poco menos estricto en eso, porque no les está enseñando, hermanos, temas de conflictos, más que este tipo de ideas, hermanos, que tenían a veces, que miraban mal a ciertos hermanos gentiles. Vamos a ir aquí al verso 8 del capítulo 1 de Romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, la fe de los romanos era una fe buena. Dice, porque vuestra fe se divulga en todo el mundo. Pablo tenía una buena recomendación de la iglesia de Roma. O sea, no tenía demasiados problemas, ciertos problemas. ¿Qué le escribiría Pablo a Vino Nuevo si tendría que escribirle? Algo tendría que escribirle, ¿no? ¿Ah? ¿Qué carta mandaría, hermanos? Ellos tenían, hermanos, un alto conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habitaban muchos hombres de mucho conocimiento en ese lugar.
Era una iglesia entonces, hermanos, bondadosa incluso, hermanos, igual que otras iglesias que estaban con ellos, hermanos. Era una iglesia que era próspera, pero era una iglesia, hermanos, que también era bondadosa, que es importante, hermanos, en una iglesia que sea bondadosa. Lastimosamente, ahora en día, hermanos, el ser bondadoso en una iglesia, estos tipos de líderes, hermanos, han explotado la bondad de la persona, de la gentileza, de aportar y ayudar en unas iglesias, hermanos, explotando y quitándole hasta el último centavo a la pobre gente. Y no es solo culpa de los líderes, también es culpa de la avaricia de la gente. Que a la gente le dicen de 1 y Dios le va a dar 100, y la gente dice, wow, solo doy 1 y me va a dar 100. Ahí va la avaricia de la gente. Hermanos, mucha gente ha sido manipulada en el dinero por este tipo de personas, e incluso está dañando a la iglesia, hermanos, a aquellas iglesias que realmente reservamos, hermanos, que no explotamos este tipo de ideas, hermanos, de que dejamos que la gente sea bondadosa por parte de Dios y no en manipulación, hermanos, porque ahora en día la manipulación está a la orden del día en las iglesias. Desgraciadamente, hermanos, las pobres iglesias sufren. Hay gente, hermanos, que la dejan hasta, si es posible, hermanos, los dejaran hasta sin calzones a la pobre gente. ¿Cuántos han estado en iglesias, hermanos, que el cinto, el zapato y todo tiene que dejar ahí, hermanos? Yo he estado en iglesias donde todo hay que dejar ahí, hermanos, sale descalzo uno. Y no le estoy hablando mentiras. ¿Sí o no, hermano Arquímedes? ¿Sí? La gente, aretes, anillos y todas las cosas. Hermanos, eso es explotar a la gente. Pero como la gente es vanidosa, la gente, hermanos, quiere dinero, dicen, no, pues va a haber bendición. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 10, por favor. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces usted ha sido hecho para que usted haga buenas obras. Las buenas obras tienen que estar en usted. No es algo que un pastor tiene que venir a manipularlas. Un cristiano que no da buenas obras, algo está sucediendo. Simplemente, hermanos, algo más, porque hemos sido hechos para dar buenas obras en todos los sentidos, no solo en lo económico, en todos los sentidos. Buenas obras con el prójimo, ayudar a la demás gente. Pero, por ejemplo, si ayudamos al hermano X, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere dinero, porque para ayudar a alguien se requiere dinero. Si alguien está necesitado, se requiere dinero. ¿Ok? Entonces, con esa calidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermanos, es cómo podemos demostrar nosotros que hemos sido hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren las cualidades de la iglesia: bondadosos, perdonadores. Son cualidades que tiene que tener la iglesia. Bondad, conocimiento, todas estas cosas tenía la iglesia de Roma, igual que otras iglesias. Y dice Pablo, y esto ha sido reconocido en muchas partes, que ustedes son bondadosos, amonestados los unos a los otros. Hermanos, la palabra amonestar, mucha gente lo toma como regaño, pero la palabra amonestar, hermano, viene de la palabra animar, advertir, recordar. Más que todo, animar a las personas. Ahora, el problema es que cuando usted va y anima a alguien en su decaimiento, especialmente si está decaído y ha caído en algo, hermanos, la gente no le gusta que le digan nada. No, yo estoy bien. La Biblia dice que los amonestemos los unos a los otros, o sea que
que le llamemos con amor la atención a las demás personas cuando se necesita. Mi hermano, usted está pasando por esta necesidad, levántese. Pero es raro aquel que dice, es cierto, hermano. Muchos lo van a negar y dicen, no, ¿cómo? No, yo estoy bien. Bien mal, pero ahí dice que está bien, ¿no? Todo lo que tienen que ver, hermanos, con el consejo es importante. ¿Cómo se requiere consejos en la iglesia? Fíjese que hay gente, hermanos, que busca consejos con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo ves? Le di cuenta al compañero. Una vez iba una señora pidiéndole consejo, eran Maine y yo iba en el elevador. Y no sé, a veces, incluso aquí donde entré en mi nuevo trabajo, hermanos, muchos se asustaron cuando les hablé español. ¿Hablas español? Bueno, digo yo, ¿parezco ruso o qué va? No sabía que hablabas español. Esa vez iba en el elevador, hermanos, y iba una pidiéndole consejo, hermano, mire, los consejos que le iba dando la otra, hermanos. Yo, ay, Dios mío, dije yo. Y cuando me bajé, hermanos, para que supieran de que yo entendí todo lo que venían hablando, les digo, que tengan un buen día. Hermanos, se quedaron asustados. Mire, hay gente que pide consejos en su trabajo. Sabe que en la iglesia, hermanos, hay gente capaz de aconsejar. No solo el pastor. ¿Cuántos han ido a pedirle consejo a mi papá? Más de 40 años, 50 años de ser cristiano. Casado, hermanos, por muchos años. ¿Usted cree que él puede aconsejarlos mejor que yo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él tiene la vida y la experiencia. ¿Cuántos han ido a aprovechar ese momento? Hermano Mauricio, quiero que me aconseje. ¿Sabe que aquí hay gente, hermanos? Wow. Hay gente también que sabe cuidar el dinero y aquella gente que derrocha el dinero de ir con las personas X, hermana. Enséñeme cómo manejar el dinero, es que a mí se me va como agua. Cuando quiera. Es importante, o sea, hay gente para todo, hermanos. ¿O será que el pastor es el que debe aconsejarlo todo? No, amonestados los unos a los otros, tenemos capacidad de aconsejar. Me acuerdo una vez, hermanos, mi mamá le dio una aconsejada a Benny. Estaba delante y yo dije, ya se va a enojar la hermana Chenny, dijo. Como cualquier niño, hermanos, le gusta sobre meterse en las conversaciones. Los niños de ahora, no es así, dicen los niños, ¿no? Estaba Benny chiquito, hermanos. Y lo llama mi mamá, ven, mi hijo, y va Benny, hermano. Le voy a dar un consejo. Nunca se meta en las conversaciones de su mamá. Aunque esté equivocada, usted no la desmienta. Ok. ¿Son buenos consejos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Le gustan los consejos a veces a la gente? No. Pero hay gente capacitada aquí para diferentes tipos de consejos. Claro que sí. Será el pastor que te lo sabe todo, ¿no, hermanos? Hay gente para todo. Hay gente que tiene capacidad de dar tipos de consejos. Unos tal vez financieramente, otros tal vez matrimonialmente, pero en la experiencia de la vida. Por ejemplo, tenemos a mi papá. Nadie lo aprovecha. ¿Quiénes son los que daban consejos en las ciudades antes? Los ancianos. ¿Y que por qué nos dicen que los ancianos ya no saben? Solo porque no saben usar la computadora y no saben nada. Yo que usted aprovechara, ¿verdad? Muchos piensan, hermanos, que la consejería entonces debería ser algo, hermanos, exclusivamente del pastor o de una persona que tenga un diploma. En la iglesia todos tenemos maneras de aconsejar a otras personas. Tenemos diferentes personas, diferentes tipos de gentes, hermanos, que tienen conocimiento. Está el hermano Arquímedes, tiene mucho conocimiento de la palabra. Tengo una pregunta, tengo una duda. Vaya, pregúntele. ¿Lo hace? No, mejor se va
a Google. Google, hermanos, lo lleva a un montón. Entre Google, hermanos, hay un montón de verdades y un montón de mentiras. Usted tiene que tener una buena definición para ir a Google. Porque usted va a Google y le hace una pregunta, hermano, le manda un montón. Solo, hermanos, hay dos tipos de problemas en la iglesia en lo que la gente necesita consejería. ¿Cuáles son? Físicos y espirituales. En todo eso se encierran todos tipos de problemas. Físicos y espirituales. ¿Está fallando espiritual? ¿Está fallando físicamente? Por ejemplo, las mamás que acaban de tener niños por primera vez. Bere, por ejemplo, tiene su primer... ¿A quiénes son los que le deberían de preguntar este tipo de muchachas? A los que ya tienen hijos viejos, ¿verdad? Ellos les van a dar consejos. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia. Pero imagínate que vaya y le pregunta a otra que ni hijos tiene. No va a poder darle ningún tipo de consejo. Amén. Mis hermanos, muchos buscan psicólogos. ¿Y usted sabe cuánto dinero se gasta Estados Unidos en psicólogos? Son millones de dinero, hermano. ¿Sabe cuál es el síndrome que le dan a mucha gente? Usted tiene estrés. ¿Sabe que llegan a veces muchos psicólogos? Divorcie de su marido porque su marido le está dando mucho estrés. Divorcie de su mujer porque su mujer le está dando mucho estrés. Mire qué consejeros, hermanos. Ahora la gente, hermano, está bajo estrés. Todo el mundo vive estresado. Hermano, el estrés es parte de la vida. Una persona que no tiene estrés no sabe sobrevivir. El estrés es algo, hermanos, que es muy común en las personas. A nadie le gusta el estrés, pero el estrés es algo, hermano, que lo va a usted a motivar a seguir adelante. Todo trabajo que usted tiene es estresante, ¿sí o no? Queremos esto para tales horas. Tiene que apurarse. ¿Es estresante? Claro que sí. ¿Va a ir al doctor? Mi trabajo es estresante. Ya le voy a dar una nota. No lo pongan a hacer esto. ¿Verdad? Porque le estresa el trabajo al pobrecito. Hermano, todo es estresante. Viene la renta y empieza la gente, ¿va? Lo acaba de pagar y ya anda estresada, hermano. Ahí viene otra vez la renta, ¿va? Juegan deporte. ¿Es estresante el fútbol, sí o no? Es más, hasta mirarlo es estresante porque le están ganando a su equipo y usted está estresado que nunca que se recupera su equipo. Todo es estresante. ¿Y por qué? Hermanos, estos psicólogos vienen y le dicen, ¿tú tienes estrés? No, hermano, en la vida tenemos que superar todos estos tipos de estrés. La Biblia dice que nosotros vamos a pasar por problemas y tenemos que superarlos. Todos y cada uno de ustedes tienen dones para ayudar a la iglesia. El don que tiene la hermana es para ayudar a las demás personas. El don que tienen las hermanas es para ayudar a los demás, no es para decir, miren el don que yo tengo. Es el don para ayudar, para fortalecer a la iglesia. En así que a Romanos capítulo 12:6, ¿lo tengo ahí? Sí, 12:6, por favor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Cada uno tiene don. Unos tenemos don de predicar o de enseñar, o de diferentes cosas, pero el don mío no es más importante que ninguno de los que están aquí, porque todos son para fortalecer a la iglesia. Mi don es para enseñar, pero su don es para ayudar a la iglesia también. ¿Se acuerdan que había una hermana, hermanos, que tenía un don tremendo? Hermana Febe. ¿Cuál es el don de ella? Ayudar a todas las hermanas. Hermana Febe, ¿me ayuda a la costura? Sí, vente, te vamos a ayudar. El don es de ayudar. El don es de servir. Cuando se murió la hermana Febe, hermanos, todo el mundo llorando por Febe. ¿Irán a llorar por usted cuando se muera, hermano? Van a decir, gloria a Dios que se fue, ¿va? ¿Ah?
para lo que hacía. ¿Ah? Muchos dicen, hasta el aire estaba respirando, como robándose ya, dicen muchos. ¿Ah? Hermanos, si la iglesia no crece, no es culpa solo de una persona, es culpa de todos nosotros porque nosotros no sabemos amonestar, ayudar, proteger y hacer que las demás personas crezcan. Es porque usted no echa a andar el don que usted tiene. Pastor, debería de hacer. Sí, fácil decirle al pastor que haga todo lo que debe de hacer. ¿Y usted qué hace? Bien, gracias. Colosenses 3:12 a 17. Dios ha equipado a la iglesia, hermanos, para que todos sirvamos. Sí, hermana. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren, hermanos, perdónese, ayúdese, fortalézcase, haga todo, pero todo en el vínculo del amor. ¿Por qué no hacemos las cosas nosotros? Sí saben la respuesta, lo que pasa es que no quieren contestar. ¿Por qué no lo hacemos? Gracias, hermano. No se requiere de gran sabiduría. Si usted no hace las cosas es porque no tiene amor. Hágalo todo en el vínculo del amor. ¿Tenemos amor? Yo amo a Cristo, pero ¿cómo va a decir usted que ama a Cristo si no ama a su hermano que está a su lado? ¿No le interesa a su hermano que está a su lado? Mi hermano anda mal. Pues ayúdelo. Pastor, fíjese que fulano necesita ayuda. ¿Y por qué no le ayuda usted? ¿Por qué tiene que ser el pastor? ¿Aquí dice que es el pastor o todos nosotros? La iglesia. Tenemos que tener esas cualidades para ayudarnos los unos a los otros. Dice Pablo, mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia que Dios me es dada. Hermanos, Pablo dice, yo me he atrevido a escribirles a ustedes. Como a otras iglesias Pablo les escribió, hermanos, también se atrevió a hacerlo con esta iglesia. No tenía muchos problemas. Él dice, la fe de ellos había sido escuchada en otros lados, hermanos, y también les llamó la atención a otros hermanos. Vamos a ver qué cierto tipo de atenciones les llamó. Vamos a ir aquí a Hechos capítulo 9, verso 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Sus principios de Pablo, hermanos, empieza poderosamente. Véngase aquí aquí mismo en Hechos, capítulo 13, verso 46. Perdón, es que ustedes no me hacen la seña, ¿no? Yo veo que me están haciendo como el chavo, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mis hermanos, estos hombres anunciaron el evangelio, aunque sabían de que no los iban a recibir. Él les dice, nos vemos. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando no lo reciban, límpiense,
y váyanse. No se vaya a hacer nada, váyase a otra persona. No decir, bueno, no quieren nada, me retiro, tampoco. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esto era lo que, hermanos, hacía Pablo y los otros apóstoles en la iglesia, amonestarlos, hacerlos que crecieran. La amonestación le ayuda a usted a crecer. ¿Qué es la palabra de Dios? Esa amonestación. Capítulo 19, verso 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, que haya gente que se atreva a irle a hablar a otras personas y decirles, aconsejarles la palabra de Dios, no a pelear. Pablo nunca fue a discutir. Pablo fue a amonestar a estas gentes, a enseñarles la palabra. Una vez fui con un hermano a predicar, yo era bien novato, hermanos, y dijo el pastor, va a haber evangelización, vamos. Yo dije, pues yo quiero aprender, y fui con este hermano. Y tocamos, hermanos, dije, wow, qué valiente este hombre, hermanos, y ya entró, hermanos, y lo clásico, mucha gente, hermanos, tiene una imagen en la pared, hermanos, de X imágenes. Hermanos, lo primero que fue a reclamarles que eso era del diablo y todas esas cosas, hermanos. Mire, un pleito que se formó, le dijo, yo la tiro, pero usted tire su Biblia, no, pues la tiramos los dos, y que, hermano, avergonzado. Yo dije, wow, 5 minutos nada más. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Avergonzado yo, hermanos, que solo una discusión se formó ahí. Entonces, Dios nos ha dotado con diferentes dones para amonestarnos, para que ayudemos a la iglesia, para que crezcamos, para que podamos, hermanos, madurar como iglesia. La iglesia que no tiene paz es porque hay muchos conflictos en la iglesia. Los conflictos quitan la paz en un hogar, en un trabajo, donde quiera que sea el círculo donde esté su ambiente, y no haya paz, hermanos, va a haber problemas en ese hogar, lamentablemente. Y una iglesia que surgen tantos problemas. Mire, ¿cómo se solucionan los problemas en la iglesia? Porque todas las iglesias tienen problemas, ¿sí o no? No hay ninguna iglesia que no tenga problemas. ¿Cómo se solucionan? Hablando con amor. ¿Cómo dice Pablo? Si yo le hablo a alguien mayor, ¿cómo le tengo que hablar? Como su papá. Si le hablo a alguien, hermanos, como a mi edad, ¿cómo le debo hablar? Como hermano. Y si le hablo a alguien que es menor que yo, entonces por eso a muchos de ustedes, como son menores que yo, les tengo que hablar como hijos. Ojalá las orejas, no se crean. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.